Good afternoon, everyone, to our afternoon session on the first day of the 150th period of sessions of the Inter-American Commission on Human Rights. I am Professor Rosemary Antoine. I have with me Commissioner Rosa Maria Ortiz, who's the Rapporteur for the Rights of Children. And I also have with me Commissioner James Caballaro, who is the Rapporteur for Peru of special significance at this hearing. We are also joined by Executive Secretary Emilio, sorry. We are going to have 1 hour for this session. We have with us the illustrious state of Peru, who has been with us all morning. And we also have with us the petitioners who are from the Instituto de Defensa Legal, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. And our topic today is a very interesting one, a bit unusual, situation of the right of freedom of expression and the concentration of media ownership in Peru. We're going to give each one of the parties 20 minutes, and then we will have questions from the Commission and some opportunities to respond. Please, petitioners, you may begin. Thank you. Buenas tardes, señora Presidenta, señores comisionados. En primer lugar, el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos queremos agradecer a la Comisión por aceptar y tener el interés para examinar el estado actual de la libertad de expresión en nuestro país. A partir de un hecho bastante conocido, que es de la concentración de propiedad de los medios de comunicación escritos a partir de la adquisición por parte del Grupo del Comercio, grupo privado, de un grupo de diarios del grupo empresarial EPENSA. Para nosotros sería de suma importancia para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país y de la libertad de expresión que la CIDH se pronuncie y formule unas recomendaciones al Estado peruano dirigidas a cautelar la libertad de expresión en su ámbito de pluralidad y diversidad de la información pública respecto a poderes públicos y privados. En ese sentido, queremos ratificar lo que ya señalamos en nuestra petición de audiencia, que los peticionarios respetamos el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21 de la Convención. Pero nos preocupa que un ejercicio abusivo y excesivo del mismo, sin regulaciones ni límites, pueda afectar seriamente a la libertad de expresión en nuestro país. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es exponer los hechos e indicios de esta concentración de medios. En segundo lugar, pasaremos a revisar brevemente los estándares que la Comisión y la Corte Interamericana han desarrollado hasta el momento sobre este tema y finalizaremos con unas peticiones a la Comisión. En tal sentido, me acompaña en la mesa la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la señora Rocío Villanueva. Rocío Silva Santisteban, y el director general del Instituto de Defensa Legal, Glatzer Tuesta. Sin más, se le uso la palabra al señor Glatzer Tuesta. Muchísimas gracias a la presidenta y a los comisionados, al secretario ejecutivo de la Comisión, a la relatora de Libertad de Expresión, por permitirnos esta posibilidad de traer aquí una preocupación. Si bien es cierto, como el tema de la concentración de medios de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y el tema de la posición de dominio es un tema más amplio, nosotros vamos a presentar el caso de la prensa escrita en el Perú, que desde nuestro punto de vista condensa algunos de los riesgos y preocupaciones que hoy queremos exponer. Este tema, como ha dicho David Lobatón, se inicia con una asociación entre privados, con quien, queremos decirlo claramente al comienzo, no tenemos absolutamente nada que ver. En segundo lugar, esto se inicia como una discusión privada y luego, felizmente, abre un debate mucho más amplio y plural,
donde la libertad de expresión aparece con mucha nitidez y eso lo convierte en un asunto público. Otro elemento que queremos anotar de todas maneras es que en este momento el gobierno peruano no tiene ni está liderando ninguna acción sobre este tema, lo que posibilita un saludable debate sobre este tema sin ningún tipo de injerencias. Lo que sí hay es un proceso de amparo ante el Poder Judicial cuyo resultado esperamos sea respetado plenamente. En esa perspectiva creemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un espacio equilibrado donde sin apasionamiento se puede discutir este tema teniendo en cuenta y trayendo al debate los estándares en materia de libertad de expresión y en particular sobre el tema de la concentración de medios, ya la Comisión ha dicho en varios momentos. Voy a relatar los hechos. ¿Qué cosa sucedió? En agosto del año pasado se hizo una asociación, una compra, el Grupo El Comercio compró unos medios de comunicación. En esa época ya tenía 5 diarios y compró otros 4. Hoy tiene 9 medios de comunicación. Y esos 9 medios de comunicación concentran, como está ahí en la pantalla, el 78% de la lectoría de los medios de comunicación en el Perú. Y si es que avanzamos en la diapositiva, en la siguiente vamos a ver, porque esto es a nivel nacional, pero si lo vemos desde Lima, esto aumenta al 83.5% de la concentración. Pero no sé si alguien nos va a ayudar con pasar las diapositivas. Desde acá es un poco difícil poder manejarlo. Pero bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede cuando esto se da? Se genera todo un debate que nosotros saludamos y donde muchas instituciones y personalidades empiezan a participar del debate. Y surge un argumento que nosotros quisiéramos hoy traer al debate y también de alguna manera tratar de rebatir. Y tiene que ver con el tema de que en prensa escrita, en medios de comunicación escritos, no se puede hablar de concentración porque no hay barreras de acceso y cualquiera podría fundar un diario. Y el otro argumento que junto con eso se esgrime para defender esta operación es que se está castigando con eso el éxito que puede haber tenido este grupo empresarial. Y nosotros no y nunca castigaríamos el éxito, sino saludamos que los medios de comunicación sean creativos, busquen maneras de poder generar adhesiones en su lectoría y por supuesto crecer con eso comercialmente también. Pero sin embargo es bueno que se sepa que el diario El Comercio tenía el diario El Comercio, que es un diario muy importante en el país, y luego en una lógica de crecimiento razonable, con un marketing muy importante, crea otro diario que es el diario Perú 21. Y ese compite con otros afines y empieza, por supuesto, una competencia donde se va ubicando cosas que nosotros saludamos. Luego de eso, crea lo que ha terminado siendo en prensa escrita en el Perú un fenómeno importante, el diario El Trome, que no solo es el diario popular más importante en el país, sino más leído en América Latina. Esos dos hechos, por supuesto, nosotros saludamos y alentamos que ese es el tipo de competencia que hay que hacer y crear medios mucho más atractivos. Pero luego de que sucede eso, hace otra operación. Ya no crea medios de comunicación, sino empieza a adquirir otros. Y adquiere el diario Gestión, que es el diario empresarial y de negocio más importante del país, y lo compra, haciéndose, por supuesto, también de su lectoría. Y luego de eso, ya no crea diarios, porque, digamos, si hay una barrera, si no hay barrera de acceso, y están muy interesados en la competencia, y además tienen la capacidad para ganar lectores en el terreno, deberían haber creado otro para seguir avanzando, pero no, deciden ahora ya no comprar un diario, sino comprar 4 diarios más, lo que ahora termina siendo así en esta pantalla que estamos mirando. Nosotros, como digo, no castigamos el éxito, nunca lo haríamos, pero consideramos que el adquirir medios de comunicación no es, en ese sentido, la mejor vía para conseguirlo. Y el otro asunto tiene que ver con la publicidad y la subsistencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación subsisten a través de la publicidad. Lo que dicen quienes defienden la operación es que lo más que les puede dar esta operación es mejor posibilidad para negociar alguna publicidad para sus medios. Pero si uno tiene el 78% de la lectoría, la posibilidad de que los que no están en ese grupo accedan o compitan con ese ofrecimiento es muy difícil. Y si esto se ve desde una perspectiva más regional, por ejemplo, entre las zonas del interior del país en el Perú, es mucho más complicado porque este grupo empresarial también tiene la posibilidad, por la cobertura que tiene, de negociar publicidad que debería negociarse en las regiones. ¿Y esto por qué nos preocupa? Porque esto puede terminar
sacando del camino algunos medios de comunicación que no tienen esa capacidad para poder, por supuesto, competir con ello. Y ese es un riesgo para nosotros que no solo tiene que ver con el mantenimiento y la presencia de los medios, sino al no tener la posibilidad algunos de mantenerse en circulación, lo que se hace es acallar una voz que algunas personas siguen en un estado democrático. El otro aspecto que queremos nosotros resaltar en esta audiencia tiene que ver con que los medios de comunicación y el grupo que concentra estos medios de comunicación tiene otros intereses aparte de los periodísticos. Y algunas de las empresas vinculadas a este grupo comercial licitan con el Estado. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros, y ahí advertimos el riesgo, cuando hay tantos medios de comunicación que son propiedad de empresas que también son dueñas de otras empresas que licitan con el Estado, tendrán la independencia y la distancia suficiente para fiscalizar si es que hay un problema en esa relación de estas empresas con el Estado. Nosotros creemos que las posibilidades se limitan. Sobre todo en el caso concreto del Diario del Comercio, que acaba, por ejemplo, de desaparecer su unidad de investigación hace solo unos días. El otro argumento que se expresa mucho en relación a esto y en el debate es que son los usuarios o los consumidores los que finalmente deciden qué diario comprar. Y si es que estos están concentrados en pocas manos, pues la persona tiene el derecho de comprar otro si quisiera. Pero eso, en el mejor de los casos, para ese argumento, podría resolver el asunto de la información. Pero la otra vía de la libertad de expresión es la representación de las personas en el debate plural, y creemos que ahí se generaría un problema muy grande. Y el otro asunto que queremos nosotros mencionar también a través de un ejemplo que podemos poner, ahí está la publicidad, por ejemplo, muy marcada ahí, ese es el año 2012, está expresado en millones de soles, ahí está lo que el comercio licitó con el Estado, y el grupo EPENSA, que tiene abajo también, que ahora es parte del comercio, si se le suma eso, miren la relación que tiene con los que competirían o compiten en este momento con ellos, que nos parece que es una situación muy complicada y desproporcionada. Y el otro tema que queremos, si podemos apurar un poquito, es esto, el impacto del silencio. Los medios de comunicación no solo ponen temas en el debate, sino tienen la posibilidad de dejar de poner algunos. Ponemos un ejemplo que tiene que ver con la unidad de investigación que nosotros tenemos, que es ILA Reporteros, que publicó uno de los casos más importantes de corrupción en el actual gobierno y que tiene que ver con el que en su momento fue vicepresidente de la República. Un escándalo político muy importante que mereció una cobertura en todos los medios de comunicación. 208 publicaciones sobre el caso en la prensa nacional. Pero cuando se hizo una investigación sobre la pesca en el Perú, que compromete varios intereses que también están vinculados a algunos medios de comunicación, solo hubieron 29 publicaciones y curiosamente todas ellas fuera del país. Ese es lo que nosotros creemos un riesgo, cuando las grandes corporaciones que tienen medios también tienen otros intereses y sobre esos intereses no hacen la cobertura que nosotros consideramos debida. Y el último aspecto que quiero mencionar tiene que ver con eso. Estamos a puertas de un proceso electoral en el Perú. Y esa es la cobertura que este grupo mediático, ahí están 3 de sus diarios, el Diario del Correo, el Comercio y el Perú 21, publican una información vinculada al expresidente Alan García, muy favorable en términos de un hecho que se había originado, una sentencia que le daba la razón en un extremo en un caso en el que él se involucraba. Pero sin embargo, lo que se dice en la portada no se condice con lo que dijo el juez. Si pasamos la siguiente, eso es lo que dijo el juez. Cabe precisar que la decisión del juzgado no tiene por qué excluir al actor del procedimiento investigatorio, que es lo que ellos anteladamente habían ya publicitado. Y el otro tema es la información, porque lo que se dice también es que no solo uno puede comprar el diario que quiere y con eso si quiere romper ese monopolio, esa concertación, sino que tiene acceso a internet, a blogs, a todo para enterarse. Pero eso no es así por 2 motivos. Los principales medios de comunicación nacionales, el grupo por el cual se informa a la gente, también le pertenecen a este grupo mediático cuando uno evalúa cuáles son los más solicitados, y en segundo lugar, eso nunca va a terminar siendo un sustituto de la prensa escrita, como ya hemos podido probar en otros países también. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quiero mencionar un caso específico en el que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se ha visto, digamos, afectada por este tema. Me refiero a que el 21 de febrero la Coordinadora de Derechos Humanos en su página web publica un pronunciamiento sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo en Venezuela, a solicitud, por supuesto, de los colegas venezolanos, y en ese pronunciamiento
específicamente nosotros respaldamos a Inti Rodríguez, que es uno de los comunicadores de Prodea, en el sentido en que él fue secuestrado en ese momento por la situación que estaba atravesando el país. Al día siguiente, la página web del diario El Comercio publica un artículo en el que menciona que la Coordinadora de Derechos Humanos más bien respaldaba un pronunciamiento del Frente Amplio de Izquierda, que es un movimiento político en el Perú, que no condenaba los derechos humanos, que más bien solazaba el tema y que además digamos, mencionaba toda una serie de situaciones que justificaban prácticamente la violación de derechos humanos. Obviamente esta situación, esta publicación, y bueno, tuvo una repercusión en el sentido en que al día siguiente en el diario Correo salió en primera página una noticia que decía lo siguiente: Frente Amplio, que lidera Salomón Lerner, apoya a Nicolás Maduro, y en su tercer párrafo sostenía lo siguiente: este frente, como se sabe, está liderado por el ex ministro de este gobierno, Salomón Lerner, integrado por XYZ y por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dirigida por mi persona. Al día siguiente, el 23 de febrero, en el diario Correo también se vuelve a dar la misma noticia, ¿no? Esta información rebotó en Perú 21, rebotó en el diario Comercio y también en Canal N y en Canal 4. Toda esta información que circuló por los diarios y canales de televisión del conglomerado mediático del Comercio, en realidad está basada en hechos que no son ciertos, ¿no? Nosotros, después de publicar esta información, salimos a un programa de televisión de Canal M, también del conglomerado del Comercio, en el que se mencionaba que nosotros mencionábamos exactamente que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no forma parte de ningún frente, no forma parte de ningún frente nacional ni regional, no forma parte de ningún partido político, y en ese sentido nosotros hicimos hincapié en nuestra posición inicial, es decir, la defensa de los derechos humanos de los compañeros venezolanos. Ahora, ¿por qué la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal y el Movimiento de Derechos Humanos están concernidos por este tema de la concentración de medios? Nosotros estamos, por supuesto, en contra del estatismo y en contra del control, pero consideramos que la concentración, la posición de dominio y la propiedad cruzada afectan a la democracia en la medida en que restringen la circulación de ideas, de voces y de pensamientos. Para ir cerrando, señora presidenta, quería simplemente, los peticionarios queríamos reiterar que esta petición de poder pedirle a la Comisión Interamericana que apoye a la sociedad civil y al Estado peruano a regular esta situación de concentración privada de los medios de comunicación, o pública también, en el sentido que partimos de los estándares interamericanos ya desarrollados por la Comisión y la Corte. Como ustedes bien saben, la Comisión y la Corte han sido bastante generosas en el desarrollo del contenido convencionalmente protegido de libertad de expresión, uno de cuyos aspectos es la pluralidad y la diversidad de la información pública. En tal sentido, los remedios o las soluciones que ha señalado ya la Comisión Interamericana a través de la Relatoría de Libertad de Expresión, en ese sentido saludamos la presencia de la relatora, es que deben adoptarse leyes antimonopolio, pero que estas deben ser de carácter general, no para un caso específico. Y nosotros creemos que sería interesante que la Comisión y la Relatoría puedan avanzar en ese concepto, también comprendiendo leyes de carácter general contra posiciones de dominio en el mercado. Sería interesante que avanzaran también en su jurisprudencia en ese sentido. ¿Y por qué? ¿Cuál es nuestra base, digamos, legal en relación a tomando en cuenta los estándares interamericanos? Es que ya desde el año 2000 la Comisión y la Relatoría consideran que la concentración de medios público y privado, y cito textualmente, conspiran contra la democracia. Y en ese sentido consideramos que sería importante que la Comisión pueda ayudarnos a lo siguiente. Insisto, de la línea de argumentación de la propia Comisión de Relatoría,
desprendemos que, según los estándares interamericanos, en una sociedad democrática está permitido un nivel de concentración de los medios de comunicación escritos, digitales, radiales o televisivos, en el sentido que permiten cierta eficiencia, pero el límite es la pluralidad y la diversidad de la información. Y cuando ésta se ve afectada, el Estado tiene una obligación internacional de ver regular esto, y nosotros consideramos que una posibilidad interesante justamente es la vía judicial. Dicho eso, señora Presidenta, paso a señalar las 3 peticiones muy breves que los peticionarios tienen a bien alcanzarle a la Comisión y que después se las alcanzaremos por escrito. Por intermedio de la Comisión solicitamos respetuosamente al Estado peruano, a la luz de sus obligaciones internacionales, que respete y eventualmente implemente las decisiones judiciales que resuelvan casos concretos de excesiva concentración de medios de comunicación y que establezcan límites propios de una sociedad democrática, lo que no debe suponer, insistimos de manera alguna, un control gubernamental sobre dichos medios. 2. A la Comisión solicitamos respetuosamente, y a la Auditoría por supuesto, que reitere al Estado peruano mediante una comunicación escrita que las decisiones judiciales que resuelvan casos concretos de excesiva concentración de medios de comunicación deban emitirse respetando las garantías del debido proceso, la independencia judicial y los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, tomando en cuenta que casos como estos hay poderosas presiones políticas, empresariales y mediáticas. Finalmente, a la Relatoría de Libertad de Expresión solicitamos respetuosamente que en sus próximos informes anuales, temáticos y por país, también incorpore expresamente la noción de posición de dominio en el mercado, pública o privada, como una situación que también puede poner en riesgo la pluralidad y diversidad de la información pública. Muchas gracias, señora Presidenta. Thank you. May I invite the state for 20 minutes. Muchas gracias. Señores peticionarios y señores integrantes de la Comisión Interamericana, relatora para la libertad de expresión. Pues bien, quisiera antes de desplayarme un poco más sobre algunos temas, mencionar algo que es muy claro para el Estado peruano, el pleno respeto a la función jurisdiccional de los órganos del Estado. El Estado peruano es plenamente respetuoso, y eso se puede apreciar en las diferentes noticias que aparecen en los medios de comunicación de las decisiones jurisdiccionales. Cuando quien les habla es procurador de materia constitucional, también litigo a nivel interno en procesos de control abstracto de normas, y cuando hay una decisión judicial adversa, lo que se hace es apelar, y cuando sale la sentencia, si es favorable, y si es desfavorable, se acata. Lo que en el Estado peruano, cuando se litiga en diferentes niveles, hay una posición del Estado siempre de respetar las decisiones jurisdiccionales del Estado. Entonces, desde ahí creo que de la primera petición que se ha esbozado por parte del Estado peruano, como siempre ha sido con respecto a las decisiones jurisdiccionales, pleno respeto de las mismas. Cualesquiera que ésta sea contra el Estado peruano, sea entre particulares, el Poder Judicial es autónomo, independiente, de acuerdo con la Constitución de 1993 y de acuerdo con la Convención Americana, es una garantía del debido proceso. En esta ocasión se ha convocado al Estado peruano para hablar un tema relacionado con la libertad de expresión, y la premisa con la cual deseamos llevar a cabo esta intervención es la siguiente, y es muy clara. En el Perú hay un irrestricto respeto a la libertad de expresión. Para nadie es un secreto que el Estado peruano atravesó en la década de los 90 del siglo pasado un serio problema de ausencia de pluralidad informativa, que obedeció a la manera en que diversos medios comprometieron su línea informativa con el gobierno de turno. Los peruanos y peruanas sufrimos lo que significó la intervención del Estado en los medios de comunicación y lo que ello implicó, y lo que nos parece que es el tema central de esta audiencia, que es la ausencia en aquel momento de pluralidad informativa y, en consecuencia, la necesidad de que el Estado adopte una posición con relación a ese punto, con relación a ese tema. Y cuando me refiero al Estado, me estoy refiriendo a sus diferentes instancias, a sus diferentes órganos que cumplen con sus funciones constitucionales. El tema que hoy nos convoca también se relaciona con uno de los derechos más importantes reconocidos en la Convención Americana, la libertad de difundir, recibir, buscar todo tipo de ideas e informaciones. Se ha planteado a la Comisión Interamericana, especialmente a la Relatoría, que pueda también, dentro de sus informes anuales, hacer un análisis con relación a determinados puntos. El Estado peruano quiere decir que toda aquella medida que contribuya a que la Comisión Interamericana emita mayores pronunciamientos, se pronuncie sobre mayores temas vinculados con las obligaciones internacionales de todos los estados en general sobre libertad de expresión, es bienvenida.
Hay que recordar que en el año 2001 el Estado peruano promovió y respaldó la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, instrumento que en su artículo 4 es clarísimo en señalar que uno de los aspectos a considerar para identificar la situación de la democracia en un país lo constituye el nivel de respeto y garantía de la libertad de expresión. El Estado exhorta a que este instrumento como la Carta Democrática Interamericana, sea tomado como indicador para medir el grado de compromiso de los Estados miembros de la OEA con los principios que sustentan el sistema interamericano. De hecho, si estamos hablando de un tema vinculado con el respeto y garantía de libertad de expresión y se ha planteado la necesidad de que el Estado respete toda decisión jurisdiccional que se pronuncie con relación a ese tema, eso estamos seguros sea un indicador favorable con relación al Estado peruano, porque siempre se ha mostrado respetuoso de las decisiones que se emiten en sede interna vinculadas con la libertad de expresión. Antes de continuar, quisiera señalar que no nos vamos a referir a las discrepancias que puedan existir sobre los contenidos de la información que han sido planteados. Los peticionarios tienen también garantizado un derecho de rectificación en la Constitución 93 para hacer valer su pretensión. Quedamos centrando en lo que entiendo que es el planteamiento que se ha realizado. El debate que actualmente se está dando en sede interna con relación al tema planteado por los solicitantes de la audiencia. Diversos medios de comunicación han abordado la materia. En ámbitos académicos, este tema viene siendo tratado a través de foros y seminarios en centros universitarios. En el Perú, el Estado no prohíbe este debate y ofrece las garantías suficientes para que se realice, como corresponde en un sistema democrático. Los comisionados de la Comisión Interamericana y los funcionarios también de este órgano de protección de derechos humanos visitan frecuentemente el Perú para diversas actividades, por lo que pueden dar fe también de dicha situación. En Perú hay un debate sobre el tema y el Estado es plenamente respetuoso de que ese debate se dé con todas las garantías correspondientes. Y el debate ha puesto en la luz lo que para un sector de la población, un importante sector de la sociedad, constituye un problema que trasciende el ámbito meramente privado. Y de hecho, estar aquí ante la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana ha aceptado esta audiencia, implica que hay un interés por parte de la Comisión de recibir información con relación a este tema. Pues bien, en el ámbito de ese debate, y también ha sido planteado por los peticionarios, al reconocerse la existencia de un problema, se ha debatido sobre la vía judicial como una posibilidad para dar solución a ese tema. Es bueno que los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sepan que en el Perú existe lo que se conoce una intensa labor por parte de los órganos jurisdiccionales en materia de protección de derechos fundamentales. Llamémosle a este activismo judicial, llamémosle a pronunciamientos de carácter progresista respecto a los derechos fundamentales, como quiera denominarse. Lo cierto es que no estamos ante un país, en el caso del Estado peruano, en donde los tribunales no suelen emitir fallos que de alguna manera incentivan el debate o donde se les planteen controversias que no revistan interés por parte de la ciudadanía. En el Perú, cualquier persona, sin distinción alguna, puede ejercer su derecho de acción y acudir a los tribunales. Para ello, los solicitantes de esta audiencia han dado cuenta de un problema que ha sido, vamos a llamarlo así en estos términos, judicializado, el tema planteado al inicio de la intervención de la compraventa entre grupos empresariales sobre determinados medios de comunicación, ha sido judicializado, se encuentra actualmente, se ha presentado una demanda de amparo y en ella, es bueno anotarlo, no ha sido demandado el Estado, es un proceso entre particulares y corresponde al juez, al pronunciarse sobre la controversia, identificar si se cumplen los requisitos de procedibilidad de la demanda para luego, de ser el caso, abordar el tema de fondo. Seguramente el magistrado que está conociendo la causa va a ver esta audiencia para enterarse justamente de los lineamientos en materia de libertad de expresión, porque en el Perú se hace un uso, se hace aplicación de los estándares en materia de derecho internacional de los derechos humanos, obviamente diferenciando entre los pronunciamientos de la Comisión Interamericana, los pronunciamientos de la Corte, los informes que pueden emitir diferentes órganos, pero existe una aproximación por parte de los tribunales, y eso se puede ver en diferentes fallos judiciales, sobre los estándares en materia de derechos reconocidos en la Convención Americana. Los alcances y límites de la función jurisdiccional se dan, como en otras ocasiones y con relación a los más variados temas, objeto de debate público, sin duda alguna. En el Perú existen plenas garantías para el desarrollo de la función jurisdiccional con independencia, ratificamos ello, y asimismo, y eso es muy importante, existe plena libertad para el debate de las resoluciones judiciales. No es exagerado señalar que en el Estado peruano la ciudadanía opina libre y activamente sobre la labor de las autoridades que administran justicia.
como ya se informó a la Comisión Interamericana, a nivel interno existe un proceso de amparo que se sigue y que va a verse ante dos instancias a nivel del Poder Judicial. Si en este órgano del Poder Judicial, en su instancia final, la demanda es desestimada, sea porque se declara improcedente, sea porque se declara infundada, las partes involucradas podrán presentar un recurso de agravio constitucional, ese es el nombre que tienen, para que el caso suba al conocimiento del Tribunal Constitucional, que es la instancia máxima superior en materia de interpretación de la Constitución. ¿Y por qué menciona el Tribunal Constitucional? Porque corresponderá a este órgano pronunciarse sobre los alcances del artículo 61 de la Constitución Política de 1993, que es un artículo que justamente aborda la materia vinculada con el tema de la concentración de los medios de comunicación, y para tal efecto el tribunal, como órgano especializado, tomará seguramente en consideración los antecedentes de la norma. Este no es un tema que se está discutiendo hoy en día, este es un tema que se discute por parte del ámbito académico desde hace ya bastantes años, ¿no? Si revisan algunos textos, por ejemplo, de derecho constitucional de los años 80, podrán ver que ahí también se planteaban ya algunos temas de particular interés vinculados con la necesidad de garantizar la pluralidad informativa. Y el tribunal también, aparte de analizar el artículo 61 en cuanto a sus antecedentes históricos, le dará un perfil acorde con los lineamientos de la Comisión o de la Corte Interamericana, especialmente la relación entre los principios jurisprudenciales que ya ha desarrollado sobre pluralidad informativa con relación al caso concreto. ¿Y por qué menciono esto? Porque ya el Tribunal Constitucional anteriormente, a propósito de otras normas, como la Ley de Radio y Televisión y también lo que se conoce como la franja electoral prevista en la Ley de Partidos Políticos, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la pluralidad informativa como un elemento esencial del Estado democrático. Y en esos pronunciamientos, que ustedes pueden revisarlos porque están en Internet, podemos darles el número de las sentencias y toda la información que requieran, el tribunal cita jurisprudencia de la Corte Interamericana, la famosa decisión sobre la colegiación obligatoria de periodistas, cita los principios en materia de libertad de expresión aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como otros informes de diferentes órganos del ámbito de protección, tanto interamericano como de carácter universal. El Tribunal Constitucional, por lo tanto, ha puesto también en el debate jurídico, el debate académico, el tema de la necesidad de garantizar la pluralidad informativa. Seguramente, conforme se desarrolla el proceso judicial y este caso de subida al tribunal, permitirá a este órgano pronunciarse con relación a este tema. Por todo lo anterior, y antes de ceder uso de la palabra al representante del Perú ante la OEA, el Estado peruano ratifica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su pleno compromiso con el respeto y garantía de la libertad de expresión como aspecto fundamental para el sistema democrático y, como ha sido explicado, también afirma ante la Comisión que existe plena libertad en el Estado peruano para el debate de temas como el planteado por los solicitantes de la audiencia, con lo cual, además, se cumple con las garantías o obligaciones internacionales previstas en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, como todos sabemos, es el corazón del sistema interamericano. Se le uso la palabra al doctor Juan Jiménez Mayor, representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias, señora presidenta, señor relator de Perú, señora relatora de Libertad de Expresión, señora comisionada, señor secretario ejecutivo, distinguidos peticionarios. Solamente quiero agradecer a la Comisión Interamericana por permitirnos precisar en esta audiencia el tema que han traído los peticionarios. Y quiero agradecer porque probablemente en algunos países de la región el problema de libertad de expresión o el tema de libertad de expresión se convierte en un problema o se ha convertido en un problema. En el caso del Perú, como ustedes podrán haber observado, no existe ninguna imputación al gobierno del Perú en relación al ejercicio pleno de la libertad de expresión. El gobierno del Perú es un gobierno absolutamente respetuoso de la libertad de información, de la libertad de expresión, del desarrollo de ideas en democracia. Y en esa línea el gobierno del Perú se va a mantener. Y efectivamente, lo que tenemos que considerar acá es que existe una situación, un escenario que puede generar un problema, que puede sentirse de alguna manera por algunas personas, pero que el gobierno quiere expresar su absoluto divorcio en relación a este punto. Es un tema que está en este momento judicializado, que está en los tribunales peruanos, y el gobierno mantiene, como ha dicho el señor procurador, el señor agente, el más absoluto respeto por la independencia e imparcialidad de los jueces que actuarán en este caso de manera
esperamos, independiente y acorde a derecho, sin ningún tipo de presiones. Nosotros, señora Presidenta, ofrecemos todas las garantías de un gobierno democrático para que este debate que se ha iniciado hace algunos meses en el Perú pueda desarrollarse en los términos civilizados y en los términos más apropiados para que se analice efectivamente si esto, que es un problema, genera mayores dificultades para la nación. Lo que el gobierno del Perú quiere es el pleno ejercicio de los derechos humanos, incluidos, por cierto, el respeto a la libertad de expresión, y exhortamos a todas las partes que en este proceso se están pronunciando a favor y en contra, puedan encontrar el camino que determine el pleno ejercicio de estas libertades que consideramos esenciales para la convivencia democrática. Muchas gracias. Thank you very much. We have been joined by the Rapporteur for Freedom of Expression, Ms. Catalina Botero, and I'm going to ask her to begin the contributions on behalf of the Commission. Thank you. Gracias, Presidenta. Yo quisiera agradecer muy especialmente a los peticionarios por la importante información que han traído. Quisiera agradecer también al Estado peruano, al señor embajador, al señor procurador, por la información que nos han dado. Como se ha mencionado, el tema está judicializado dentro de Perú, es decir, ha sido demandado ante la jurisdicción interna la compra-venta de un grupo de medios por el otro grupo de medios. Por lo tanto, yo no me voy a referir a eso, eso es un asunto que se va a resolver en la jurisdicción interna. Sin embargo, sí quisiera decir que hay muchas personas que tienen interés en este debate, un interés legítimo en este debate, que no han podido ser parte de esta audiencia, y quisiera invitar a todas las personas que tienen ese interés legítimo a que informen a la relatoría sobre los otros temas relacionados que no se han puesto presente en este debate y que esas personas legítimamente han puesto presente, volviendo a señalar que es un asunto que se está debatiendo en la jurisdicción interna. Entonces yo me voy a referir más a temas generales de pluralismo y diversidad, y tengo básicamente 3 preguntas. La primera es si uno puede de alguna manera identificar el nivel de diversidad o de pluralismo en el conjunto general de los medios de comunicación en Perú. Es decir, existe la posibilidad del debate plural y diverso en Perú a través de los medios de comunicación. Existen barreras de acceso entre los medios. Existen incentivos para que medios comunitarios y alternativos puedan entrar. ¿En qué panorama nos encontramos en esa situación? Teniendo en cuenta esa primera pregunta, hay otra pregunta, y es ¿cuál es el peso relativo de la prensa escrita respecto al panorama general de los medios en Perú? En tercer lugar, ustedes han señalado algo que está en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es que en cierto tipo de casos de concentración de la propiedad es procedente hacer leyes antimonopolio genéricas. Y yo en ese sentido quisiera preguntar si en Perú existen esas leyes antimonopolio o leyes que controlan la posición de dominio. Si hay algún tipo de defensa en ese sentido de los consumidores, que en este caso son los ciudadanos y las ciudadanas peruanas. Y finalmente, ¿cómo funciona el derecho de rectificación en Perú, atendiendo, digamos, a la última intervención que hicieron los peticionarios? Tengo entendido que hay un derecho a la rectificación, que el derecho a la rectificación está arreglado, que hay un tribunal de ética, y tengo entendido que dentro de los medios de comunicación el Consejo de la Prensa Peruana está estudiando ese tema, y que hay propuestas de autorregulación que son muy fuertes, que se están debatiendo. Yo quisiera saber cuál es la información que ustedes tienen, y por supuesto no solo a ustedes, al Estado, sino a todas las personas que tengan interés legítimo en ese tema, que le informen a la Comisión Interamericana y a la relatoría sobre esos asuntos. Gracias, Presidenta. Thank you. I'd like to ask the Rapporteur for Peru, Commissioner Caballero, to speak. Muchas gracias a todos los presentes, y en el interés del tiempo voy a agregar nomás algo a la pregunta que ha hecho la relatora, y es si, por ejemplo, el grupo que concentra actualmente el 79% de la venta de diarios, según las informaciones que hemos recibido, si intentaron, quisiera comprar los diarios
que representan el restante, el 21% que falta. ¿Existiría algún tipo de norma jurídica que permitiría algún tipo de acción por parte del Estado? O sea, para usar un ejemplo concreto, dándole más especificidad a la pregunta que ha hecho la relatora sobre leyes antimonopolio. Gracias. Commissioner Rosa Maria Ortiz. Creo que más que preguntas, ya fueron formuladas las preguntas que tenía para la sociedad civil y para el Estado, más un comentario que la libertad de expresión es una parte de la misma moneda del derecho a la información y por lo tanto es obligación del Estado garantizar tanto la libertad de expresión como que la población tenga acceso a una diversidad, a una pluralidad y que los medios puedan justamente contar con fuentes diversas de información. Y por lo tanto, reitero el agradecimiento a la sociedad civil y al Estado por la posibilidad de este diálogo que es conveniente para Perú y para toda la región. Y les animo a continuar informando a la Comisión, como dijo la relatora, para poder acompañar este proceso. Muchas gracias. Thank you. Yes, of course, it is very much a dialogue, and that was acknowledged from the very beginning, and in fact, a debate. And I believe the Commission is very happy to provide a forum to engage in the issues which are very interesting and in some ways very difficult issues. I am mindful, like the rapporteur, that this is a subject of litigation in the courts. So maybe I just wanted to comment some abstract ideas, if you like, because it is a dilemma. And to me, really, it's how to balance preservation of the autonomy of the press, because we want the press to be autonomous, in the interest of freedom of speech and expression, and at the same time, the need for state intervention and the public interest as appropriate. So that's the delicate balance that needs to be struck. And in this case, I mean, I hear the state said it wishes to divorce itself because we acknowledge and we do know that this state of affairs did not come up about because of any violation per se of rights on the part of the state. So that has to be acknowledged, but nevertheless, what is the degree of responsibility of a state in this scenario when the situation does arise? How far do we go in terms of any potential risks to freedom of expression? So in that context, I believe this is a gray line, and hopefully the court would give us some insight in relation to Peru. But nevertheless, given that the state already acknowledges that they perceive that there are risks in this situation, I would like to ask if we are thinking of any sort of practical measures in relation to alleviating the situation, and even from you, because you didn't really give us some practical solutions, if you like. Not so much negative measures not to do something, but to stimulate, for instance, stimulating competition. That might be something that a state could take it upon themselves to do, to provide incentives, to encourage more media outlets and so on. So I was more interested in that, given, as I said, that there's an acknowledgement that there are dangers. We still have some time, so I can give each of you 7 minutes to respond. Thank you. Muchas gracias por las preguntas y gracias al Estado peruano también por lo que aquí ha expresado. Bueno, en relación a cómo se ve esto dentro del mapa general de medios de comunicación en el Perú, yo iniciaba la presentación diciendo que el asunto es mucho más complejo y traíamos como ejemplo la prensa escrita porque creemos que ahí condensa algunos riesgos y preocupaciones que hoy día hemos tratado de expresar. Pero sin duda voy a tratar de anotar algunas cosas que son fundamentales. El tema de la propiedad cruzada de los medios de comunicación es otro tema también importante. Grupos que tienen medios de comunicación escritos tienen a su vez también propiedad en los medios de comunicación, tienen medios de comunicación televisivos. De hecho, el Grupo del Comercio tiene el principal canal de televisión en el país, que es América Televisión, y tiene el primer y principal canal informativo de cable en Lima, en el Perú también. Y ese es un asunto que, sumado a lo que decíamos hace un momento
de que también se dedican a otro tipo de empresas o vínculos con el Estado, pues el asunto desde nuestro punto de vista se hace mucho más complejo todavía. Pero no es el único caso. En la radio pasa lo mismo, hay concentración de algunos grupos también que tienen varias radios que tienen cobertura nacional, y eso afecta muchas veces el acceso y la sobrevivencia de algunos medios de comunicación locales y regionales, básicamente por dos motivos: uno por el acceso a la publicidad y el otro por el acceso a la formalidad. Y ahí, lejos de haber incentivos para que medios de comunicación, por ejemplo, comunitarios o educativos, accedan a licencias formales, lamentablemente son muy altas, barreras económicas, barreras procedimentales que impiden a veces que esta situación se pueda revertir, y nosotros estamos en la posibilidad de anunciar también que ese es un tema que vamos en otro momento a traer aquí a la Comisión para discutir más ampliamente. Y otro aspecto que es importante y que queremos decir en relación al equilibrio que hay que tratar de conseguir en un tema que evidentemente nosotros también vemos desde esa perspectiva. Nosotros estamos en contra de cualquier intervención del Estado que restrinja la libertad de expresión. Pero lo que también creemos y estamos en contra es que las cosas o la situación de los medios de comunicación se encamine de determinada manera, generando esta preocupación sin que ésta sea resuelta. ¿Qué cosa es lo que nosotros creemos? Que hay estándares que bien ha explicado mi compañero David Lobatón esta mañana, que ya la Comisión Interamericana ha ido elaborando durante los últimos años, que podrían ayudar a no distorsionar el mercado de los medios de comunicación, y tiene que ver con leyes generales antimonopolio que permitan justamente esos equilibrios. Eso por mi parte. Bueno, en efecto, en el Perú hay, digamos, la posibilidad del derecho de rectificación. En relación con el caso que comenté ahora, nosotros, ejerciendo este derecho de rectificación, el día 28 de febrero enviamos una carta notarial del diario Correo para que se rectifiquen en relación con esta información sobre la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pero bueno, hasta la fecha no se han rectificado, ¿no? Por otro lado, también existe en el Perú el Tribunal de Ética, un cierto proceso de autorregulación. Sin embargo, lamentablemente en estos momentos ningún medio de prensa, ni tampoco ningún medio de televisión ni de radio tienen un ombudsman, ¿no? Que sería, digamos, una buena manera de plantear el tema de autorregulación. Para finalizar, señora presidenta, en primer lugar contestarle a la señora relatora en relación a si existen leyes generales antimonopolio o contraposición de dominio del mercado. En efecto, en el Perú hay una ya vieja tradición de un tribunal administrativo llamado Indecopi, que en efecto regula posiciones de dominio del mercado, y de hecho lo ha habido en otros ámbitos de la economía. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ninguna acción de ese órgano administrativo, que es autónomo porque sus autoridades provienen de diversas designaciones, no es una designación gubernamental. No ha habido ningún pronunciamiento sobre el mercado de medios de comunicación. Sin embargo, dado el bien jurídico que está en juego, que es la libertad de expresión, los peticionarios ratificamos, y creo que es el sentir del Estado peruano, que este tema, que ya se judicializó, tenga una solución judicial, sin perjuicio a que esa solución judicial venga precedida de un debate público en el que la sociedad civil, el Estado, las empresas, los grupos empresariales en juego puedan dar sus puntos de vista, y es en ese contexto en el que entendemos esta invitación de la relatora a que todas las partes que quieran informar y documentar a la relatoría tengan a bien hacerlo a la Comisión Interamericana. En segundo lugar, yo quiero finalizar señalando lo siguiente en relación a un punto que me parece que es lo central de esta audiencia que usted, señora presidenta, ha señalado. Sin duda, el equilibrio entre el respeto a la pluralidad y la diversidad de información y el respeto a la iniciativa privada y a la propiedad privada, que nosotros respetamos y lo hemos dicho en esta audiencia, es un equilibrio muy precario, muy difícil y en un sendero extremadamente delgado. Y algunas experiencias en la región o en la historia del Perú así lo señalan. En tal sentido, creemos que este debate en el Perú debe seguir alimentándose, y ese ha sido el propósito
de traer este debate a la Comisión Interamericana, porque la historia política y social del Perú, el sistema interamericano ha sido muy importante en el fortalecimiento de la libertad de expresión y los derechos humanos y la democracia en el país. Es un espacio desapasionado en la que no juegan intereses ni públicos ni privados y que en verdad creo que podemos contribuir a que este tema tenga una salida judicial y encontremos este equilibrio que usted señala, señora Presidenta, entre una válida iniciativa privada y éxito empresarial que saludamos y felicitamos, ¿no? Pero por otro lado, un bien público en la que el ciudadano de a pie tenga derecho a tener diversas orientaciones ideológicas e informativas para poder decidir y que la información circule y que pueda tomar una decisión libre en una sociedad democrática como queremos en el Perú. Muchas gracias. Thank you very much. Please. Sí, muchas gracias. Sí, con relación a las inquietudes formuladas por la relatora en materia de libertad de expresión sobre si hay criterios a nivel del Estado para identificar cuándo un debate plural o acceso a los medios, eso en realidad no se ha planteado porque no hay un órgano especializado, por así decirlo, dentro de que dependa del Estado que esté de alguna manera haciendo una evaluación del comportamiento, de la conducta de los medios de prensa escrita. Sin embargo, consideramos que esta sería, por ejemplo, una tarea en la cual podría de alguna forma quizá la Comisión Interamericana, a través de su relatoría, contribuir para perfilar espacios que quizás correspondan más bien a las instituciones universitarias que tienen facultades de comunicación o de periodismo, para a partir de allí, o centros de investigación, para a partir de allí poder contar con dicha información, más allá de lo que pueden ser apreciaciones generales que uno pueda tener en el momento en que ocurre un acontecimiento y revisa las noticias al día siguiente. Es un tema importante, es un tema bastante técnico, y de hecho también hay algunas universidades que están comenzando a plantear el tema, periodistas que están comenzando a plantear el tema, y tenemos que estamos en una etapa en el ámbito de sociedad civil donde esto se está también identificando, pero no es que el Estado tenga un órgano especial que esté abordando en concreto este punto. Ahora bien, lo mismo con relación al peso de la prensa escrita. El Estado no está tomando indicadores de el peso mayor o menor que la televisiva o que los medios de la tecnología de información, etc. No es que se haga una actividad de ese tipo. En cuanto a la existencia de legislación, lo que existe actualmente es una ley, la ley 28278, cuyo artículo 22 dispone que la radio y la televisión no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de los particulares. La misma norma establece criterios y porcentajes para identificar cuándo se presenta una situación de acaparamiento. Esto está centrado en el tema, como ya se mencionó, de radio y televisión, e incluso este artículo que acabo de mencionar fue en su momento objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y a partir de esa demanda, en la sentencia respectiva, fue que el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse sobre lo que ya mencioné anteriormente, sobre la pluralidad informativa como un principio básico del sistema democrático. Con relación, bueno, y justamente uno de los debates que se ha dado en el ámbito que ya mencionamos anteriormente, universitario, entre la prensa, es si correspondería o no que esta regulación se extienda a otros medios de comunicación. Pues hoy día la opción que se ha tenido, y que han planteado los peticionarios, que está en curso, es la de la vía judicial. Sobre el tema del derecho de rectificación, pues bien, esto tiene una ley, hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no estamos todavía quizá a nivel de producción jurisprudencial a la altura de otros países que tienen ese tema más ampliamente desarrollado. Lo importante sería que los ciudadanos hagan un uso mayor de este derecho y cuando sientan que no hay una respuesta adecuada, acudan a las vías judiciales respectivas para ir creando una jurisprudencia más sólida con relación al derecho de rectificación que está en la Constitución, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Respecto a las preguntas del comisionado Caballado con relación a este tema, nuestra respuesta sería el artículo 61 de la Constitución, es decir, la norma que actualmente está siendo objeto de interpretación, que lo ha sido por parte del Tribunal Constitucional y seguramente va a ser objeto de interpretación por parte de los órganos judiciales del Estado, es el artículo 61 de la Constitución. Desde la norma más importante del ordenamiento jurídico se establece claramente lo siguiente: la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares.
Tenemos el enunciado constitucional. Ahora la pregunta es, ¿cómo se desarrolla este enunciado constitucional? El Tribunal Constitucional ha dado unas líneas interpretativas y hoy en día hay una controversia que en sede judicial seguramente contribuirá también a aportar algún tipo de interpretación a este artículo. En el Perú, es bueno decirlo, muchas veces se está entre los órganos jurisdiccionales y entre los órganos normativos, existe esta relación. Los órganos legislativos muchas veces dan normas y los órganos jurisdiccionales las controlan. Pero ocurre a veces que entre la omisión de algún tipo de desarrollo normativo, por diferentes razones, porque no se ha presentado una propuesta, porque no se considera que sea un momento oportuno para darla, por el olvido del legislador, etcétera, por diferentes razones, lo que ocurre es que muchas veces los órganos jurisdiccionales, y eso ha pasado a veces en el Tribunal Constitucional, suplen ese rol del legislador. En este conflicto entre órganos jurisdiccionales y órganos legislativos, que ha estado presente en América Latina, también en Europa, y que forma parte de unos temas esenciales en la discusión sobre las fuentes del derecho en el ámbito del derecho constitucional. Por lo tanto, hay un texto normativo, y hoy en día hay un debate en sede judicial con relación a esta controversia, y la respuesta que se emita, cualquiera que sea, como ya se señaló, sea respetada por parte del Estado peruano. Sí, eso sería todo. Muchas gracias. Se va a seguir la palabra el representante del Perú ante la OEA. Sí, muy rápido. Solo ratificar la perspectiva jurídica del derecho interno del Perú, que plantea en el artículo 61 que ha dado lectura al procurador la imposibilidad de acaparamiento, concentración o monopolio en los temas de medios de comunicación. Y efectivamente no tiene una norma de desarrollo constitucional porque no hemos estado en ese problema hasta el día de hoy. De tal manera que este asunto sea judicializado para que justamente el Poder Judicial determine, o en su caso el Tribunal Constitucional determine el camino a seguir para la solución a este problema. El gobierno de Perú se mantiene muy atento a esta circunstancia y, por supuesto, realizará las acciones que en su momento determina el Poder Judicial para evitar o corregir algo que se determine que se encuentra en los márgenes fuera de la Convención Americana o de la Constitución peruana en su caso. Muchas gracias. Thank you very much to both of you for presenting us with very interesting dialogue and including us in your own dialogue, which is taking place in Peru. We will be monitoring the case and the situation, and these are very interesting ideas, which perhaps becoming more important as we get more sophisticated democracies. So I'm sure it's one that we'll be hearing a lot more of. So thank you, all of you, and I guess until the next time, have a good day. Bye-bye.